Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca si es necesario ingerir magnesio como un suplemento necesario para las personas. En este video voy a descubrir diferentes conceptos errados y además les voy a proporcionar información necesaria con respecto al magnesio en nuestro organismo. La mayoría de magnesio que se encuentra en nuestro organismo se va a encontrar en el interior de nuestras células, principalmente en los huesos. El magnesio que se encuentre afuera de nuestras células puede encontrarse de forma libre, puede ionizarse, puede unirse a aniones o también unirse a proteínas. Normalmente, para poder determinar cuánto de magnesio hay en la sangre, generalmente esto no se hace de rutina cuando se pide un examen de sangre. Por lo tanto, cuando se sospecha de una persona que pueda tener bajo el magnesio en su organismo, esto se va a dar cuando veamos ciertos signos o ciertas características que nos haga sospechar de que esta persona o paciente tenga el magnesio bajo en su organismo, los cuales le voy a detallar a continuación. No te olvides que si este video te ayuda, no te olvides suscribirte, compartir el video, darle me gusta y dejar tu comentario. Normalmente suelo responder los comentarios en un plazo máximo de 7 días. Entre las enfermedades o factores de riesgo que podrían causar el magnesio bajo en nuestro organismo serían los siguientes. Entre ellos tenemos la diarrea crónica, terapia con inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol. También se podría dar por un consumo de alcohol excesivo y por el uso de diuréticos, es decir, medicamentos que hagan que el paciente pueda orinar mayores volúmenes de orina. También se podría sospechar en aquellas personas que tengan el calcio disminuido de forma que no se puede encontrar una explicación. También cuando el potasio se mantiene disminuido a pesar del tratamiento adecuado. Cuando se evidencia alteraciones neuromusculares o cuando se evidencia la presencia de arritmia cardíaca, en este caso a nivel ventricular. Todo lo que le he mencionado anteriormente son ya sean factores de riesgo o manifestaciones clínicas en la persona que nos podría hacer sospechar de que el magnesio se encuentra bajo en su organismo. Cuando no se determina una causa del por qué se está dando el magnesio bajo en el organismo, se pueden hacer dosajes del magnesio a nivel de la orina para determinar si el problema se encuentra a nivel de la función renal. De esta manera, si es que se halla que el magnesio, su excreción está muy elevada en la orina, podríamos darle pues la etiología de causa renal a nivel de los riñones. Y de no ser así, nos podríamos enfocar en buscar si la causa es a nivel gastrointestinal y por ahí se podría estar dando el origen de una baja de magnesio en nuestro organismo. Hasta este punto, como han escuchado, el magnesio normalmente se encuentra en concentraciones normales en el organismo y solamente cuando haya depresión o disminución del mismo lo vamos a poder observar cuando el paciente presente los síntomas y signos que les mencioné anteriormente o también las manifestaciones clínicas que ya les mencioné anteriormente. Y si no hay nada de lo que ya les comenté, pues no sería necesario una suplementación con magnesio. Con respecto al tratamiento de las personas que tengan el magnesio bajo en su organismo, el mismo va a depender de qué tan disminuido se encuentra el magnesio en nuestro organismo y de los síntomas que podrían provocar, ya sean estos leves o graves. Por ejemplo, aquellas personas que tengan síntomas graves caracterizados por la presencia de arritmias, contracciones musculares intensas, convulsiones, deberían recibir el magnesio de forma intravenosa, con una monitorización cardíaca continua. Las concentraciones de magnesio en la sangre se deberán medir entre 6 a 12 horas después de haber iniciado el tratamiento intravenoso de magnesio. Ahora es importante recalcar que no necesariamente los valores normales en sangre de magnesio van a explicar que la persona tenga el magnesio adecuado o ideal en su organismo, porque como les comenté al principio del video, el magnesio en su mayor parte se encuentra en el interior de las células y en la sangre no se encuentran en el interior de las células. Por lo tanto, también evaluar la eficacia del tratamiento, no solamente el médico o el tratante se va a enfocar en las concentraciones de magnesio en la sangre,
sino también en la evolución clínica del paciente, es decir, en la mejoría de sus síntomas. El tratamiento relativamente es largo debido a que el paso del magnesio hacia el interior de las células es lento, por lo cual una dosis intravenosa no será suficiente para tratar una hipomagnesemia en el paciente. Ahora les detallaré cómo se realiza el tratamiento cuando los síntomas son leves o nulos en un paciente con hipomagnesemia, es decir, con el magnesio bajo en su organismo. Para comenzar, aquellas personas que podrían ingerir el magnesio por vía oral, este les podría causar algunos síntomas, entre ellos malestar gastrointestinal y o diarrea. Por tal motivo, incluso algunos pacientes que tengan síntomas leves o nulos, generalmente en el ambiente hospitalario se le prefiere administrar el magnesio por vía intravenosa y no por vía oral. En el caso de que el paciente tolere el magnesio por vía oral y sea disponible, hay muchas sales de magnesio que se podrían indicar para el tratamiento del magnesio bajo en el organismo. Una dosis en un paciente con una función renal normal no alterada podría ser entre 240 a 1000 miligramos por día, pero fraccionado en diferentes tomas. Otro aspecto importante es no solo tratar de forma directa el déficit de magnesio, sino también descubrir o indagar qué enfermedad o qué trastorno ocasionó la disminución de magnesio en el organismo. Una de las patologías que podría provocar depresión de magnesio en el organismo pues sería la enfermedad renal. Por tal motivo, en esos casos se utilizan medicamentos que ayuden a reabsorber el potasio y por ende ayudará también a una mejor reabsorción del magnesio a nivel de los riñones. Como les mencioné, el magnesio se va a localizar en mayor cantidad a nivel del interior de las células. Por ende, cuando ya se alcance los niveles normales en la sangre, se prefiere prolongar el tratamiento entre 1 a 2 días más para que las reservas de magnesio intracelular se encuentren en sus valores normales. Muchas gracias a todos por ver este video acerca del magnesio. Creo que este video es muy claro para determinar si ustedes deben tomar magnesio por vía oral como un suplemento. Como les mencioné, pues no sería necesario la utilización del mismo a menos de que haya sospecha de que su magnesio se encuentre disminuido en su organismo, lo cual, como hemos visto, los síntomas y signos que podría causar son los que ya les mencioné. Así que no se dejen engañar tomando suplementos de magnesio cuando no lo requiera. Gracias a todos por ver este video y si les gustó, pues como les mencioné al principio, suscríbanse, compártanlo, dejen su comentario y ya les estaré hablando de otro medicamento, de otra vitamina, de otro mineral o de algún tema en especial. Hasta pronto.